Hace 17 años que vivo en Europa. Viví 6 años y medio en Madrid. Luego me mudé aquí a París. Siempre me problematiza decir expatriado porque no es que soy un exiliado en mi país, ni mucho menos, pero bueno, digo, somos emigrantes. Y era la mitad de mi vida entregada en un espacio que, que solo me recordaba constantemente que yo no era de ahí y que me tenía que ir. Para mí el concepto de casa siempre estaba relacionado con Buenos Aires. Tener un espacio, la gente, todo lo conocido, tener un lugar donde estaba lleno de objetos, de recuerdos, de mis cosas. Y desde que me fui de Argentina, todo esto cambió rotundamente. Ya van a ser casi 2 años y durante este tiempo estuve viviendo en diferentes países. Estuve en Suecia, en Alemania, en Francia, en Italia y hasta hubieron 2 meses que estuve 100% nómade. Y poco a poco esta idea de casa fue siendo cada vez más flexible. Ya donde sea que tuviera un espacio, lo sentía como casa. Si alguien me invitaba un tiempo a su casa, eso era casa. Casa eran encuentros con gente, era de repente un llamado de alguien muy querido, encontrarme con alguna amiga, con mi pareja, tocar música. Casa ya podía hacer muchas cosas. My experiences with immigrating has been somewhat interesting in that I think growing up I always imagined that I would live somewhere else. Having grown up in Dallas, Texas in the US, it never felt, at least to my young mind, that it would be a place that I would grow old in or live for most of my life. And yet at the same time, I never really understood or had a plan for how to get out. So when it happened, it all just sort of fell through circumstances. And it's very funny. I mean, I listen to a lot of people who have their similar situations.
you're either forced to move, you're forced to immigrate, or you make a big plan, or in my case, like I've talked to people, that it just sort of happens. You sort of wake up and suddenly you're having to speak another language, you're having to adjust to a different culture, or you're having to change your life completely. In my case, I did it because I started a relationship with someone. That's kind of often the most romantic or desired way that a lot of people talk about immigrating. And it has its ups and downs, of course. When I moved to France in 2007, I wasn't really prepared for it. As I said, I hadn't had a plan at all. And suddenly I began a relationship, and then suddenly one thing led to the next, and even not knowing how long or any real thoughts about what was to come into the future, it just kind of happened organically. Just little by little, I started to take French classes. Then things went on, and I started to do long stay visas, and then that led to doing actually a residency, which strangely enough they usually give you a shorter time, and I got 10-year. So I think it just sort of felt that things were supposed to happen, things were supposed to come together. So after that, went into the whole process of trying to do a dual nationality. So that's what I'm in the process of doing now. Bueno, lo primero que me urge decir es que para mí nunca va a haber un lugar como Argentina, como Buenos Aires, como capital o como mi barrio de Palermo para vivir, porque digamos que ahí están todas las cosas que considero más importantes y donde me crié y lo que más me gusta en el mundo. Pero bueno, y también habiendo experimentado algunas visas de trabajo y vacaciones en el exterior, pude vivir un año en Australia, un año en Europa. Ahí pude, hacer trabajos distintos, aprender idiomas, conocer gente nueva y experimentar lo que es vivir en el primer mundo, ¿no? La verdad que como experiencias fueron fantásticas, pero siempre elegí volver a Argentina justamente por esto de que ahí tengo todo lo que para mí es más importante. Hoy en día la verdad es que mi realidad es distinta. Hoy es la primera vez que me voy, ya hace un año, sin planes claros de volver. En este caso estoy haciendo la ciudadanía italiana y ya con ganas de establecerme acá, por lo menos hasta desarrollar algo, una economía en una moneda estable y poder proyectar un poco acá. Y el día de mañana, obviamente que si la situación se da bien, me encantaría volver. Pero sí, la verdad es que creo que Argentina es un país que está enfermo y que digamos, para poder acomodarse lo va a poder hacer en un largo plazo. Creo que económicamente, socialmente, en términos de seguridad, es un país que está muy enfermo y muy atrasado y va a costar mucho sacar adelante. Hola Nacho, sí, yo pues viví 8 años y medio en Buenos Aires, más o menos, entre el 2006 y el 2014. Y en ese tiempo llegué a sentirme en Buenos Aires con todos sus problemas, con toda su, a veces hasta violencia y todo, me llegué a sentir como en casa, la verdad. Tanto así que cuando volví a Lima ya no estaba, o sea, ya no me sentía cómodo en lo absoluto y hasta el día de hoy no me siento cómodo acá, que es la ciudad donde vivo, ¿no? Mi ciudad natal.
Eh, mucho tiene que ver con la posibilidad de caminar tranquilo y perderte por las calles de la ciudad, cosa que en Buenos Aires era una cosa que fluía, pero como si nada. Y, y también tiene que ver el transporte público, obviamente eso ya son otro tipo de temas, ¿no? Pero el transporte público de Lima es paupérrimo y en Buenos Aires por lo menos tienen subte, trenes, tienen alternativas al vehículo, ¿no? Y una red de ciclovías que tampoco está tan mal, al menos comparada con la de Lima. Entonces yo sentía que en Buenos Aires podía caminar de esquina a esquina de la ciudad, sea a los barrios más modestos, más humildes, hasta los barrios más privilegiados, y sentir que me perdía, o sea, que realmente era invisible o no sé, me sentía también tranquilo, me sentía como si nada, caminando por las calles de Buenos Aires. Y ese es uno de los mejores recuerdos que tengo de allá, la posibilidad de caminar y caminar y caminar y caminar y perderme por ahí. Hola Nacho, bueno, te paso a contar mi historia migratoria. Bueno, mi caso tal vez es un poco más especial. Yo soy de Taiwán, que es una isla que está en el sudeste de la República Popular de China, que es el país comunista que la mayoría conocen. Bueno, la migración a la Argentina, en mi caso, fue una migración familiar. Nos mudamos a la Argentina en 1995, a mis 8 años. La verdad que no me comunicaron exactamente el motivo por el cual querían emigrar. Tampoco me consultaron, pero por las charlas que mantenía entre los adultos podía llegar a deducir algo. Creo que primeramente era porque mi viejo ya tenía establecido negocio en otro país y le iba bien. Así que estaba acostumbrado a viajar, a probar nuevos horizontes y posibilidades en otras partes del mundo. Y mi familia estaba acostumbrada a estar separados bastante tiempo. Segundo, porque mis viejos tenían muchos amigos que ya estaban en Argentina o que tenían familiares en Argentina, así que tenía gente con quien contar para viajar e ir a vivir a un lugar tan lejano. Cuando me fui a vivir a la Argentina con mi familia, yo estaba muy contenta. Me encantaba el clima, los espacios verdes de la ciudad y la escuela. El clima más que nada porque el cielo azul de Buenos Aires es algo muy poco visto en Taiwán. Porque acá suele haber mucha humedad, casi siempre está nublado o lloviendo. Así que cada vez que veo el cielo despejado me acuerdo de Buenos Aires. La planificación urbana de allá, la verdad que es excelente. De chica no entendía nada de eso, pero me encantaba ir a las barrancas de Belgrano para ir a jugar y a ver los perros correr. Algo que nunca había visto o hecho antes, porque siempre estaba en casa, no salía mucho. La escuela porque en Argentina no se da tarea para las vacaciones, algo que sí se hace mucho en Taiwán y me parecía algo irritante. Si bien en la escuela al principio yo no entendía nada porque yo vine con el cero español, y me iba tan mal que casi repetía segundo grado, pero después de un par de años con una maestra particular pude alcanzar el nivel de la escuela. En la primaria cambié de colegio 3 veces, pero por suerte tuve compañeros que fueron muy amables conmigo, me ayudaron y me pude hacer amigos.
La verdad que no tuve problema de bullying como muchos amigos asiáticos me contaron que tuvieron en países latinoamericanos. Y bueno, que obviamente lo pasaron re mal. Creo que el último punto a destacar y que me dejó las mejores memorias de la Argentina es algo más personal. Y era que mi vieja ya no tenía que trabajar tanto y podía dedicar más tiempo para mi hermana y para mí. Ya en la secundaria a mi viejo le fue mal el negocio que tenía en Asia y después mis viejos se separaron y se divorciaron y yo tenía que ayudar en el negocio de mi mamá porque ella no podía hablar muy bien el español. Después para peor vino el 2001, no teníamos un mango y teníamos que hacer comida de noche para vender en el barrio chino. Bueno, épocas difíciles hasta que falleció mi vieja de cáncer y quedamos solas mi hermana y yo. En fin, viví en Buenos Aires 20 años. Durante ese tiempo tuve grandes tropezones, pero no fue exactamente el motivo por el que me volví a Taiwán. So, I came to England 21 years ago. Interestingly, it's the very same year that I visited Buenos Aires and thought that's a city that I would like to live in. Of course, it was a time just before the crash in 2001, and there were demonstrations. But the vitality of the city and the warmth and friendliness of the people made a huge impression on me, and I always thought maybe someday I would return, but I haven't ever. So I live in a provincial town on the south coast of England, and after 20 years I actually am coming to the end of my working life. Soon I retire. I suspect maybe another 18 months at the most. I actually reach retirement age this year, but the state pension age is a year later, and I want to wait until the winter is over. So I suppose it's a time of reflection of the time having been here, and also thinking about where next I should go. I think it's ironic because I work in an organization that is considered part of the establishment. It's certainly part of the arts and culture establishment, but I've always felt like a migrant, or never been made to forget that I am a migrant, and even more acutely recently. So a lot of my colleagues assume that I'm British. I actually have British citizenship now, but I certainly don't feel very British, and I cannot, for various circumstances, I am not able to return to where I come from. So I suppose, in a way, I am what the former British Prime Minister called a citizen of nowhere. I'm one of these people who, so I work here, I own property here, I pay taxes here, but I'm very aware of being a migrant, and recently, because of all the stories about refugees, I'm very aware of how the society treats people who are migrants. I think in a lot of ways it came to a head. Well, one or two things happened. There was Brexit, and that was really
really pernicious in terms of othering and making people feel that they're not part of this society if they're not British. And it's just really a process of, well, it was an expression of xenophobia and othering, and so there's always a feeling of being from elsewhere and the feeling that one doesn't really have a place here. And then of course there was the Windrush scandal, which was remarkable. People who came from the former colonies, quite a lot of whom are their ancestors, came here while they were still British citizens, because that time it was a colony, so you're automatically a British citizen. And in fact, when I was born a British citizen. But then Margaret Thatcher passed a law which disenfranchised people of their citizenship, and then they had to apply. Lots of people didn't apply, and that's why that was the root, although not all of it, of Windrush. And it's pernicious in a lot of ways, because there's a lot of shame, and even in the community. And one of the things that it has shown me is how people themselves embrace the otherness. And I see it a lot in my work as well, that one of the things that you have to do, for example, in order to get people to feel a sense of belonging, but also ownership. And people just don't feel ownership. They don't think that it is their right to have access to public funding, or it is their right to have access to human rights. So basically what we have are two parallel societies, which is phenomenal. Desde chico siempre tuve la ilusión de viajar, de ver cómo viajaban en las películas y en los dibujitos animados hasta finalmente hacerlo. Siempre sentí que en la exploración, en los otros lugares, en los otros mundos, había infinidad de cosas por descubrir, por conocer. Así es que desde chico siempre me interesó visitar nuevos lugares y crecí con la mirada puesta en lo distinto. Siempre quise investigar, siempre me llamó la atención el arte, las expresiones de otros lugares. Así que empecé con países cerca, empecé con Brasil, empecé con el mar, y luego había un sueño que era estudiar afuera, trabajar afuera. Algo de la cultura inglesa me llamaba la atención inexplicablemente, y terminé haciendo un viaje explorativo cuando me recibí. Después de viajar mucho tiempo por trabajo, tener esa suerte de conocer distintos lugares del continente americano por nuestro trabajo, que no es terminar de conocer, decidí finalmente hacer un viaje mío. Me recibí de diseñador de imagen y sonido en la Universidad de Buenos Aires y decidí comprarme un pasaje y ver qué pasaba. Empecé en España y viví un tiempo en Madrid y luego en Barcelona. Después me tomé un tren a Francia y arranqué por el sur y subí hasta París, donde me quedé también un tiempo más. Y así seguí por el resto de Europa hasta que, no me quedó otra que enamorarme en París y me fui a Inglaterra a cumplir ese sueño de tanto tiempo.
de conocer de qué se trataba esa cuna de la música, del arte, de ese arte, de esa música. Y me pasó de todo, de encontrarme con argentinos que vivían felices en el exilio, gente que había huido de la crisis del 2000, del 2001. En aquella época me encontré con una España en su momento casi saturada de argentinos, con negocios de empanadas, de yerba, de dulce de leche. Me encontré con un montón de prejuicios, esto de decir no pareces argentino y cómo debería ser un argentino. Gente que juraba que hablábamos portugués y me preguntaba, ¿estás seguro que en Chile no hablan portugués? Y tener que asegurárselos en esas épocas en donde todavía no existían los teléfonos tan inteligentes y no existía Google como para terminar las discusiones. Terminé asentándome en Inglaterra, terminé viviendo un tiempo allá y terminé empezando a viajar. Y ahí empezaron a suceder otras cosas, como las barreras legales. En una temporada me fui a trabajar a Milán y al volver de ella me detuvieron en un aeropuerto y comenzaron a indagarme, me preguntaron por mis motivos para entrar a Inglaterra, me preguntaron qué quería hacer, todo lo de siempre, ¿no? ¿Cuánta plata tenés? ¿Cuándo te pensás quedar? ¿Cuáles son tus intenciones? Y como sospecharon que yo estaba entrando al país para trabajar, me metieron en una celda, me tomaron las huellas digitales, me interrogaron, me sacaron fotos como un delincuente y me negaron la entrada al país. En esa época yo no sabía si era mejor decir o no decir que estaba en pareja con el que era mi sponsor. No sabía qué jugaba más a favor o en contra, pero después de haber ahorrado peso por peso, como tenemos que hacer los argentinos para poder quedarnos un rato afuera y apostar a lo que en ese momento era una relación incipiente, me entero que no me dejan entrar al país por una sospecha de que yo quería ir a trabajar. Luego del trato, como si fuera un delincuente, en el cual, más allá del interrogatorio, buscaron drogas en mi equipaje, y me dejaron encerrado en una jaula hasta que finalmente uno de los oficiales de inmigración decidió decirme, este sponsor tuyo es tu pareja, no es solamente un amigo. Yo les dije sí. Me dijeron, lo que no entiendo es por qué no nos confesás que venís a trabajar. Y yo les contesté tranquilísimo, porque no es verdad, porque tengo mi trabajo en Argentina y porque me va bien. Yo tenía 24 años, acababa de terminar la carrera. Yo había dicho que tenía estudios por completar en Buenos Aires y cuando llamaron a mi pareja por teléfono para chequear los datos, él dijo que ya había terminado. Por esa simple diferencia iniciaron toda la investigación que terminó con un rayón en el pasaporte y como gesto de piedad de ellos, un permiso para quedarme durante 7 días para poder ver a mi pareja, al cabo del cual me deportaron. Me citaron en Heathrow, me esperaba un oficial de policía para tomar un avión que esa noche no salió. Trasladaron el vuelo, lo difirieron al día siguiente. Por suerte tenía un amigo en Londres que me recibió esa noche en su casa. Y al día siguiente volví. Me esposaron con un precinto de plástico, disculpándose, diciendo que era el procedimiento protocolar. Y me subieron a un avión y me regalaron un viaje de regreso a Argentina. Por suerte estaba mi tío para ir a buscarme porque todo el resto de mi familia estaba de vacaciones en la costa. Y bueno, era el pleno verano, ¿no? A partir de ese momento inicié una carrera obsesiva por obtener mi legalidad en Inglaterra y poder luchar por mi relación y ese futuro. Lo logré, en ese momento había que pedir una visa, pedí una visa. Me presenté ante la Embajada de Inglaterra con un bibliorato lleno de documentación que certificaba la veracidad de mi relación, de mi vínculo. Y por supuesto, toda la documentación que certificaba que tenía obligaciones en Buenos Aires por las cuales volver. Me recibió un hombre pelado, con cara de vampiro, en una celda también en la Embajada de Inglaterra, que tenía un archivo con mis fotos, mis huellas digitales, todo lo que había declarado en su momento en aquella pequeña cárcel en ese aeropuerto.
y me dieron la visa de turista. Yo, en los 7 días que me dejaron quedarme en Inglaterra, conseguí una agencia que me representara y me llamaron durante esa semana para decirme que había conseguido un trabajo que me pagaba el viaje de vuelta, así que, como si fuera cronometrado, al mes y pico estaba de vuelta trabajando en Inglaterra. Hola, guapo. ¿Qué tal estás? Alors, je vais essayer de me débrouiller. Je me suis installé tranquillement à la maison. Je crois que la solution, c'est de ne faire qu'un seul enregistrement en une fois au sujet de l'exil. Alors, je sais pas si je peux aborder ça frontalement. C'est pas du tout ma manière de réfléchir. Ni de m'exprimer. Donc je vais essayer de poser des choses et d'autres et de faire des liens. Au départ, pour moi, l'exil, je sais pas, il y a un peu au premier abord, la vision un peu solide, un peu conséquente, un peu dramatique aussi qui arrive en premier. Donc c'est plutôt l'exil pour des raisons politiques, le fait de quitter son pays, pour aller ailleurs, vers une autre culture, essayer de s'intégrer. Mais en même temps essayer de rester honnête, fidèle à soi-même et à son histoire, à ses attachements, à ses cultures. Bon, alors j'ai pas connu ça directement en tout cas, mais en même temps je me dis que ce sont des choses que je connais assez bien parce que aujourd'hui j'ai 50 ans, mais disons que les 15 premières années de ma vie, quand j'étais sous la responsabilité de mes parents, j'ai beaucoup déménagé. La famille déménageait tous les 2 ou 3 ans, en raison de la profession de mon père. Et du coup, je pense que ça a une influence dans ma manière de penser, de fonctionner, de me lier aux autres, aujourd'hui, encore aujourd'hui. En même temps, l'exil est très présent dans mon histoire familiale. Du côté de mon père, mes grands-parents paternels vivaient à Barcelone, travaillaient autour de Barcelone, mon grand-père en tout cas. Et dans les années 50, ils ont quitté l'Espagne, la Catalogne et l'Espagne du coup, pour des questions politiques mais aussi économiques. Et donc je crois qu'ils c'était assez radical comme décision. Une fois qu'ils sont partis, ils ne sont plus revenus en arrière. Je crois qu'il y a eu assez peu de contact avec la famille qui était restée à Barcelone. Je pense que l'idée de partir ou de rester a fait débat et que mon grand-père et ma grand-mère ont décidé de se séparer de la famille et de cette histoire. Ils sont pas allés très loin, ils ont passé les Pyrénées, la frontière entre la France et l'Espagne, et ils se sont arrêtés
je pense, une trentaine de kilomètres après la frontière. Et ils ont, j'imagine, fait ce qu'ils pouvaient, plus que ce qu'ils voulaient, pour fonder une famille assez nombreuse, dont mon père qui est venu en premier. Voilà, donc après ça, voilà, une condition assez modeste d'ouvrier agricole pour mon grand-père. Voilà, et puis donc ils parlaient assez mal le français, ils se sont plutôt bien intégrés dans un petit village, voilà, entre les Pyrénées et la mer Méditerranée. Je pense qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient. Je pense que ça a été quand même très difficile de s'intégrer, même s'ils l'ont fait. Comme je l'ai dit, c'était un peu une histoire de fait. Ils ont réussi. Mais je pense que dans le village, ça n'a pas été tendre que voilà, des étrangers. À l'époque, la différence était très forte entre la France et l'Espagne. Différence économique, je pense, de niveau de vie. Du coup, voilà, mes grands-parents et leurs enfants étaient issus d'une immigration, réfugiés politiques. Ils ont adopté la nationalité française. Ils ne pouvaient pas garder, du coup, la nationalité espagnole. À l'époque, c'était pas possible. Et je connais les gens de la région, même si j'y ai pas vécu, puisque j'ai déménagé beaucoup. Mais voilà, à l'époque, à la frontière en France, les Espagnols étaient des gens assez peu considérés, pauvres, qui venaient pour le travail ouvrier, le travail agricole. Des histoires assez classiques qui se sont modifiées avec la fin de la dictature en Espagne, le développement de la communauté européenne et de l'Union européenne qui a nivelé tout ça économiquement. Hola Nacho, ¿cómo andás? Bueno, a ver si te cuento un poco, esperando un poco para ir a comer pavo al horno. Bueno, yo estudié sistemas en Argentina, trabajé en Argentina unos cuantos años, pero siempre andaba curioso por lo que era estudiar, trabajar en Estados Unidos. Siempre me parecía que Buenos Aires era demasiado burbuja. Entonces, después de trabajar unos 8 años, decidí la aventura de venirme a Estados Unidos, hacerme unos cursos y después ver qué pasaba con la vida. Salí de Argentina, llegué, empecé a tomar cursos y admito que ahí fue un shock existencial. Cómo se abre la cabeza en este país del norte, por lo menos mi opinión. Salir de la burbuja argentina a empezar a estudiar con gente de todo el mundo, desde Europa, Asia, África, todas partes de Latinoamérica, fue como que abre la cabeza de lo que es el microcosmos argentino. Eso fue realmente algo que me alucinó. Terminé de estudiar, casi todos mis compañeros se volvieron a Argentina, pero a mí me había gustado mucho lo que era la atmósfera en estas tierras y decidí quedarme a trabajar. ¿Qué encontré acá? Yo trabajo en sistemas.
una manera de trabajar mucho más eficiente. Este es un país donde se cumplen las reglas, donde en alguna manera, o puede que algunos argentinos digan, estos son unos idiotas. Bueno, este país funciona porque en una de esas está lleno de idiotas que siguen las reglas. Entonces la máquina funciona. Argentina, lleno de vivos, lleno de chantas, no funciona ni va a funcionar nunca. ¿Por qué? En Estados Unidos hay avivados, hay ladrones, hay algunos chantas, pero es tan chica la proporción comparada a la población que el país puede aguantar ese grado de chantada, digamos. Ahora, cuando es un país en el que el 90% de la población es chanta, no va, sonamos, no funciona. Yo trabajo en sistemas, empecé a trabajar acá, ambiente muy ordenado. Había fechas para las cuales tenían que estar cosas listas y se cumplían. Había trabajos, sistemas que tenían que estar listos para tal fecha y necesitaban de un equipo para el desarrollo y ese equipo estaba, cumplía. No la desorganización que encontré o encuentro en Argentina. Por supuesto me gusta ir a Argentina. Es el país donde nací. Es el país donde me hice muchos amigos desde muy chico, ¿no es cierto? Desde primaria, secundaria, universidad. Entonces vuelvo y por supuesto la paso bien, también viendo a parte de mi familia. Pero admito que ese ambiente que veo del argentino arrogante, avivado y demás, me supera. No, como que no lo aguanto y eso es lo que me hace volver hacia el norte, a pesar de que superar el estar lejos de la familia y de muchos amigos tomó mucho tiempo. Muchos saludos, cuídate. Kazum se Stefan, sunt Bulgaria. I live in Sofia, the capital of Bulgaria. Generally, I would say that life here is a little bit grey or melancholic because people are generally poorer, more resentful, and in a way sad, just sadder than in the West, at least from what I've seen. I've lived for a couple of months throughout the years in London, and I've noticed that every time I came back, it seemed as though people in the public transport, for example, were just more crushed by daily existence than those in the UK. At the same time, I also noticed that I've always felt better when I'm home. I think that there's a growing sense, especially amongst young people from Bulgaria, that life here is in general just freer, wilder even. I think that the same things that make this country kind of a failed state, the economic problems, the crime rates and so on, also open up a strange horizon of possibility. I've noticed that, for example, in London, most people lived, from my point of view, of course, this self-satisfied,
kind of empty, existentially void type of life. It was as though everyone already had everything they needed to succeed and to be whoever they wanted to be. While here, back home in Sofia, if you're in any way different, or you want to work in art, for example, you have to really fight for the right to have an alternative lifestyle. It makes it harder, definitely, but at the same time, it develops character and grit. Qualities, I think, that most people in the West seem to lack when I was there. Empecé a viajar a tiempo completo cuando tenía 22 años. Yo estaba estudiando y llevando mi vida en Córdoba, en la Argentina, hasta que me sinceré con lo que me estaba pasando, que era un poderoso e infrenable espíritu de aventura que hacía que cada oportunidad que tenga sea para viajar. Y no contaba con el dinero para hacerlo, entonces aprovechaba cuando un amigo o un familiar tenía que ir hacia algún lado y iba con ellos, o aprovechaba el sistema de trenes de la Argentina, que es muy económico, o hasta incluso a dedo. Y así fue que conocí países vecinos, muchas provincias del país, y lo disfrutaba mucho. Entonces, teniendo 22 años y sincerándome con esta situación, fue que decidí darle una pausa, un corte a mi vida que estaba desarrollando en Argentina e ir a otros países a conocer sus culturas. Sobre mi relación con Córdoba, que es mi ciudad de origen, podría decir que es una relación de cariño y una relación con un fuerte sentimiento de responsabilidad. Siempre que viajo a una nueva ciudad, me asombro viendo las cosas que me interesan, que son la arquitectura, la flora, la fauna. Me gustan las fuentes, los monumentos, me gusta ver a la gente, me gusta ver la dinámica de la ciudad, si impera el transporte público o los peatones, o si es la dictadura del auto, en fin. Y siempre que viajo veo las cosas que me gustan y pienso cómo se podrían traer a Córdoba, o las cosas que me parecen lindas y que funcionan bien y son para beneficio de todos, pienso cómo se podrían implementar en mi ciudad. Y siento eso, un sentido de responsabilidad. No sé por qué será, capaz porque inculcado familiarmente o generaciones de familiares que me anteceden en esta ciudad. Y todo esto más allá de que nunca me sentí realmente identificado con algunas cuestiones que hacen a la identidad de mi ciudad, como es el fútbol,
que eso es algo que pasa en toda la Argentina en realidad. El fútbol no me interesa y acá cada vez que hay un partido los equipos anfitriones se cortan las calles y no se puede transitar. Y está todo bien, pero yo no siento esa pasión, no la entiendo y no la puedo compartir. O el cuarteto, que es la música popular de mi ciudad y de mi provincia, me parece muy divertida y entiendo que a la gente le guste, pero tampoco la puedo compartir porque no la siento. Así que no me pude identificar muchas veces con cosas de mi provincia o de mi ciudad de Córdoba misma, pero le tengo mucho cariño. Y en esta ciudad hay un clima muy agradable en la mayor parte del año y en la ciudad hay mucho movimiento juvenil y con ideas. Bueno, ¿por qué volví a Taiwán entonces? Hubo un año, creo que en el 2009 o 2010, que el dólar estaba bastante barato en Argentina. Después de tantos años, al fin mi hermana pudo volver a visitar a Taiwán con su novio argentino. Y bueno, a la vuelta ellos me contaron sobre lo que vieron en Taiwán y que estaban maravillados. Así que yo me preparé y volví al año siguiente a visitar también a ver qué onda. Y vi exactamente lo mismo que ellos. Bueno, en primer lugar vimos la seguridad, uno de los mejores del mundo, se puede decir. Después, bueno, el desarrollo del país y también de lo cómodo y conveniente que era para hacer todo. Bueno, también vimos que la gente estaba más preocupada por su desarrollo personal y que se podía vivir tranquilo si uno quiere. Así que nos preparamos durante unos años y nos volvimos a probar suerte. When going to these meetings and seeing people from all over the world trying to go through the immigration process, and I look at how daunting it is. I look at how pained their faces are when they're going through it. I often just wonder, while I understand that this is a very serious thing, I just wish there was a way to help people, to sort of guide them through it, the processes. I see people in offices totally alone with huge stacks of files and stacks of information and documents, and without often someone there to help them get through it, you can tell, you just know that they're going to be rejected. I've been rejected, even with all of the truly diligent work that we do as far as keeping up documents, putting everything together, often having more than even what's required. I've still been rejected in the past. So I can just imagine you come in not knowing the language, not having someone else to sort of advocate for you. It's a truly difficult thing, and I wish that people who have nationalities and who have who don't have to go through those processes could really understand that those who do, they don't take it lightly. It's always this thing of, oh, those immigrants coming over and doing this or doing that. And the thing about it is, immigration is hard work. And if you're doing it alone, it's even harder. I'm very lucky to have someone
the person I'm married to, who handles it all. For one thing, I'd be totally helpless and would probably be running around completely illegal if they weren't doing it. At the same time, this is just my own personal experience, but I've really truly felt free when I was home here in Sofia. Even though that things are slowly changing and the American monocultural monolith is encroaching year after year more and more, and I have the growing sense that I'm living in a strange American province where we become a trash can for American politics and interests. American politics, this whole left-right divide isn't as easily translatable to our local context. And the results of trying to enforce it or to just copy and paste it can be really just awful and even dangerous for people living here. Me pasó que empecé a soñar cuando estaba en un lugar que estaba en el otro. Por supuesto que pude hacer de mis otras ciudades mi hogar, pero al momento de elegir volví no solo por mis amigos y por esta intensidad de luz que pensé que no iba a extrañar, pero sí, es muy distinto que sean las 4 de la tarde y salga la luna. Es muy distinto un invierno gris que nuestros inviernos. A lo largo de todos mis viajes me di cuenta que hay un montón de posibilidades para un montón de cosas que uno quiere hacer afuera, pero por lo general las posibilidades están dadas para aquellas personas que son naturales de esos lugares, nativas. Siendo extranjero siempre cuesta un poco más, no teniendo un pasaporte europeo o una green card, como le dicen, también cuesta un poco más. Y si bien nunca tuve problema con empezar de cero en cualquier lado, en un momento sentí que todas las cosas que había podido producir afuera, desde la escritura, desde la producción, desde la dirección, desde cualquier tipo de la rama creativa, solo las podía hacer en mi ciudad natal. En algún momento entendí que para poder seguir viajando tenía que quedarme quieto. Voilà, mais bon, pour les Catalans, je suis jamais, encore aujourd'hui, qu'un étranger dont on s'étonne qu'il arrive à comprendre ce qui se dit. Du coup, il y a une étrangeté que maintenant je peux relier à une sorte de contre-coup de l'exil qui est présent dans ma famille. Comme quand j'allais traîner dans les rues de Barcelone ou au bord de la mer, quand j'étais curieux de savoir ce qui se faisait là-bas,
j'avais envie de retrouver quelque chose auquel j'avais pas forcément accès, puisque voilà, mes parents parlent catalan avec mes grands-parents, moi je parle français avec tout le monde, mes grands-parents veulent pas parler du début de leur vie en Espagne, en Catalogne. Ils refusent de parler espagnol, évidemment. Euh, euh, mais voilà, je suis dans ce truc-là. J'ai un problème avec mon corps. Je me casse la main au moment où je dois terminer ma thèse de master en études européennes. Et ça traîne, ça traîne. Il y a cette histoire de référendum à Barcelone. Et je me dis, ah oui, mais euh, qu'est-ce qui se passe ça me concerne, qu'est-ce que je pourrais faire pour en savoir plus? Et je me dis que en faisant des études européennes, je pourrais me jeter dans cette espèce de monopoly de l'Union européenne, euh, me rapprocher de Barcelone, et je tombe et de l'Espagne et de la Catalogne évidemment, et je tombe sur un article de presse qui parle d'une loi de mémoire en Espagne qui dit que le gouvernement, le Parti socialiste espagnol est revenu au gouvernement et qu'il y a des lois de mémoire à la fois pour les descendants d'exilés politiques et puis aussi pour les descendants assez lointains des juifs qui ont été chassés au moment de l'Inquisition en Espagne. Et qui ont émigré partout dans le bassin méditerranéen. Bon, moi je me sens plutôt concerné par mon histoire de petit-fils d'exilés politiques. Et du coup, il y a ce dispositif législatif espagnol qui admet des descendants de juifs séfarades à revenir vers l'Espagne pour acquérir la nationalité espagnole. Et parmi tout ce qui est possible, il y a une liste de noms de famille, qui font comme une amorce de preuves, qui font que si on porte un de ces noms, eh ben les démarches sont un peu facilitées. J'ai l'impression que c'est pas très très facile, mais en tout cas c'est un début de preuve pour acquérir la nationalité espagnole. Alors je me suis pas du tout mis de ce côté-là, mais je me rends compte que mes deux noms de famille, le nom de mon père et le nom de ma mère, sont des noms de juifs, et du coup pour nous, de juifs convertis, quoi. Voilà. En tout cas, je vais au consulat espagnol à Paris et je demande la nationalité espagnole et je l'obtiens. C'est une des démarches, je pense, qui peut m'aider, je sais pas, à mieux me situer, mieux me comprendre, mais aussi avoir un rapport un peu plus simple à des choses qui pèsent sur moi. Y lo que más me impacta de todo este viaje es, sin duda, ir de una sociedad a la otra, como entrar a una sociedad y entender la cultura, entender cómo es la gente, los códigos, todo es muy distinto a lo que solía conocer, entonces siempre tengo como un periodo de adaptación a eso y de entender. No sé, hay veces que hay sociedades que las personas son más frías, que después las conoces mejor y vas entendiendo sus formas de expresar amor, pero bueno, al principio es duro, ¿no? Como ir de un lado a otro, y así que bueno, si bien estuve haciendo música y creando obras artísticas en diferentes lados, lo que más me llevo sin duda es la experiencia humana de todo esto. At the same time, of course, I feel in some ways
an attachment to the landscape. I have an allotment, a garden. I have an attachment to the sea. Of course, the sea has nothing ever to do with the country that it, on whose shores it lives, but actually the sea is in fact maybe this nowhere that we're citizens of. It embodies that nowhere, that nowhereness. It links all of us, and it in fact belongs to no one, and we can't belong to it, but we do belong to it. And I'm always aware when I look at the sea that on the other side is where I've come from, on the other side is where my ancestors came from, were forced to go somewhere else. And so many of the people decided to give themselves to the sea. So there's that maybe attachment. Pero bueno, la realidad es que si bien quiero progresar, establecerme acá hoy en día, también sé que estando acá en Europa es mucho más fácil volver con frecuencia a Argentina que viceversa. Así que de alguna manera mi proyecto es ese, ¿no? Establecerme acá, que ya tuve la experiencia de vivir afuera y lo he llevado bien. Cada vez que me fui me pude acomodar relativamente fácil, hacer amigos, entrar a una vida social y empezar a hacer actividades que me gusten de manera rápida, conseguir trabajo. Pero bueno, ahora ya con una edad un poquito más avanzada quiero afianzarme y bueno, poder armar una vida nueva y volver lo más frecuentemente posible allá. Creo que la primera contra es que además de mi familia no tengo amigos ni amistades acá. Es más difícil relacionarme con la gente si no trabajo en una empresa. Más que nada por mi personalidad más introvertida y por ser freelancer, tal vez, no sé. Y otra de las contras es que tanto en Argentina como en Taiwán me siento extranjera. En Argentina bastante obvio, porque ya la cultura familiar, las costumbres, sea comida, el idioma, son todos diferentes. Pero el tema en Taiwán es que no comparto muchas cosas que toda la gente de mi edad comparte, como por ejemplo el cine, la música, la memoria de la escuela. I had to go through a lot of adjustments, and I know that a lot of people say, oh, well, it can't be that difficult going from the US to France. We like to think that Europeans and North Americans or even South Americans are sort of similar, even though they've had these relationships in which they've borrowed from each other or even stole from each other and donated and so on. But at the same time, there are many differences which still exist. And even though I never thought of myself much of as an American, I found out while living in France how much of an American I am. My impatience probably comes from growing up in the US. My small intolerance for rather daunting tasks can probably come from that as well. Always looking at something and saying, oh, why can't they do this? Why can't this person do that? Why, it would be so much better if they do this, this, and that. Definitely a very North American kind of attitude to take. But at the same time, all of those things which I have learned culturally in France have been truly enlightening and fun and exciting. And being in Paris is a dream for some, a nightmare for others. It's almost like you sort of grow up thinking that you know what certain cultures are, and then it's not until you actually live there that you really learn and find out. En invierno, el invierno no es como en la Argentina, que hace un poco más de frío
y nada más. En invierno hay días que casi no sale el sol y cuando el sol sale por esas pocas horas está tapado por una eterna y espesa neblina y nubes gruesas. Por lo tanto, lo único que recibís del sol es es resolana, por lo cual es importante tomar vitamina D, que es la vitamina que te da el sol. De lo contrario, podés caer en depresión. Eso, me impresionó la crudeza del invierno y me impresionó de que haya gente que viva con eso todos los años de su vida. Je crois que je viens vivre en Belgique, à Bruxelles, en 2008-2009, à un moment où j'ai réussi à fuir Paris, à m'extraire de cette ville qui ne me convenait pas et qui m'a bien abîmé. Allá uno tiene las cosas más importantes y es donde se crió, y creo que nunca va a haber un lugar para uno como el lugar donde nació, pero creo que también suma mucho a la experiencia de vida experimentar otros lugares, ¿no? Por más allá de que uno vuelva o no, a uno le dan la sensación de que tuvo la oportunidad de vivir otras vidas, cosa que si se hubiese quedado siempre en un mismo lugar no se puede hacer. All those frustrations are really nothing compared to the overall greatness of being able to change your life, move to a new place, discover new things and people. It's something that I think most people could do. It's a privilege to do so, and I am very grateful for that privilege. A lot of people don't have those chances. I feel myself quite lucky to do so. I think it's always regrettable when those people have to do it, when you're forced to immigrate somewhere. It should never be that way. It should always be a choice. Me encontré con gente que apreciaba muchísimo la calidad sanguínea de nuestra forma de ser, gente que se sorprendía con nuestro afecto, la costumbre de darle un beso para saludar a cualquiera, que no deja de choquear a la gente y que los argentinos afuera no nos podemos sacar. Me tocó ir a Estados Unidos con muchísimo prejuicio, fui a Miami a visitar a unos amigos y me encontré con un lugar feliz, caluroso, receptivo, en una cena de acción de gracias de un grupo de argentinos y uruguayos que se juntaban ahí en el exilio festejándolo. El padre de uno de mis amigos me pregunta: ¿y vos que viajaste tanto, por qué no te quedaste en ningún lugar? ¿Te costó mucho la cuestión afectiva?, me decía. Y yo trataba de decirle sin mucho desapego que no, que descubrí que mientras más viajaba, más me tenía que quedar en el mismo lugar, que aquello que me llevara sin resolver iba a venir conmigo, indefectiblemente. Tuve que detenerme a sanar, y eso solo se podía hacer en un lugar. I feel that people don't recognize me, don't acknowledge
I don't feel a place acknowledged. People never even ask anything about you. There's no curiosity. It's a land without curiosity, really. The feeling that people are not interested, and over time I've also become less interested. Although I'm very, very interested in the politics and what happens. I'm absolutely addicted to it, and really very, very involved in it. Also partially because of the cultural politics. But although I am interested in it, I don't feel any attachment, and I know that someday I will leave it and behind me. Y para mí la vida nómade tiene un poco que ver con, está relacionado con esto, ¿no? Como de llegar a un lugar y esperar que esa puerta sagrada se abra, ¿no? La puerta de la amistad, la puerta del arte, de la aventura, de lo nuevo, de poder entrar realmente a una sociedad siendo de otro lado, ¿no? Y creo que en Argentina siempre pasa que la gente es muy abierta, es como te recibe bien, te da una mano aunque no te conoce, quiere saber toda tu vida en un minuto, te cuenta todos sus problemas en 2 segundos con unos mates, y eso es algo que realmente extraño. A strange, dualistic framework which the Americans have between right and left. This badly functioning two-party system, which is foreign to, from my point of view, to European democracies and the plurality of points of view. As a whole, I feel like importing political frameworks from the West has had a disastrous effect on Bulgaria and on smaller countries as a whole. At the same time, I guess that's the nature of living on the periphery of the West. Although again, I feel like this is one of those things which opens up a unique existential horizon for people living here because of all the strife and the problems that come with being marginal. There's that freedom I talked about earlier. And I don't think I would exchange it for the comfort and the peaceful anxiety I felt every day while I was living abroad. La verdad es que hasta ahora, después de 6 años de vida acá en Taiwán, agradezco mi decisión de haber vuelto. Es un país bastante estable, liberal y capitalista. Algo que suena no tan bueno, pero acá funciona y bien. El Estado no suele meterse demasiado en el mercado para justamente haya innovaciones y crecimiento. Y yo personalmente veo que la gente quiere progresar y tiene muchas posibilidades. Como acá la jubilación no es la gran cosa, veo bastante gente joven que tiene planes de ahorro para la jubilación y tienen bien claro hasta qué edad pueden llegar a vivir, qué estilo de vida quieren llevar y por consiguiente cuánto dinero van a gastar mensualmente, cuánto es la inflación, así calculan qué dinero deben juntar por mes y cómo deben invertir para llegar al dinero que necesitan. Creo que es algo que me sorprende porque sin estabilidad sería algo difícil de pensar, ¿no?
Algo que me gusta y disfruto muchísimo es dar una vuelta por Argentina para visitar a mis amigos y dar un paseo por algún lugarcito nuevo. Pero bueno, ya solo el viaje en avión son 36 horas aproximadamente, sin contar que el pasaje es bastante costoso. Así que trato de volver cada 2 o 3 años o cuando pueda. La verdad que Argentina me ha dado muchísimo, me ha dejado muy buenas memorias y es un lugar que le tengo mucho cariño. Et parfois c'est difficile en fait. Donc je vais pas rentrer là-dedans, mais il y a comme un désavantage là-dedans. Un aspect un peu défavorable, un peu plus négatif, serait que il y a une difficulté. Je crois que j'ai intégré le fait que c'est un peu vain pour moi de construire, de m'investir, sachant que je suis habitué à changer de territoire, à me déplacer, et que du coup, j'arrive à intégrer, à me fondre facilement, mais finalement, je suis jamais à une place centrale. Quand je suis dans un groupe, que ce soit un groupe social, amical, social, professionnel, quel que soit l'endroit, en fait, je suis toujours assez vite intégré, mais je garde une place satellite ou une place périphérique. Je pense que c'est aussi le fruit le produit de mon histoire. Il y a l'idée de se reconstruire, mais de continuer, de se sauver de Paris, mais il y a aussi mettre une frontière, même si aujourd'hui la frontière entre la France et la Belgique, c'est assez ténu, c'est assez fin. À Bruxelles, on parle français. Mais bon, il y a quand même, je pense, quelque chose qui m'a fait du bien dans l'idée, peut-être symboliquement, mais peut-être pas que, en tout cas, de mettre une frontière entre Paris et moi, entre mes deux parents et moi. Travailler à Paris, et puis j'étais amoureux à Paris, donc je suis resté à Paris. Les deux raisons pour lesquelles j'étais venu m'y installer se sont évaporées, ont disparu. Disons qu'à Paris, j'ai continué un peu à papillonner, aller à droite à gauche. J'ai eu des opportunités de boulot. Il y avait déjà cette histoire d'amour qui était importante, et voilà, j'étais pas vraiment attiré par Paris, mais ça faisait de bonnes raisons d'y aller. Je vais quand même 1 à 2 fois par mois à Paris, et que ça devient un peu compliqué en fait depuis que j'ai quitté Paris il y a 14 ans, je crois. Beaucoup de gens sont partis, le logement à Paris est très difficile. Voilà, là, après 15 ans d'attente, j'ai peut-être droit au logement social auquel j'avais droit quand j'ai quitté Paris il y a 15 ans. Toulouse, qui est quand même ma ville de cœur. Ouais, bon, ben, voilà, je crois que c'est déjà pas mal. Je t'embrasse, à bientôt. Sobre mi relación con otras ciudades en las que viví, podría empezar con Auckland. En esta ciudad sentí lo que era habitar en una ciudad cosmopolita, porque en Auckland vos, estando en las calles, verdaderamente podés encontrarte con gente de cuanta procedencia se te ocurra. Al estar tan cerca de Asia, y ser Asia un lugar de tantas etnias y culturas, Auckland se convierte en
en paso, de visita o para habitar de muchos de estos pueblos. Y todo eso hace un combo internacionalista, pluricultural, multirracial, muy interesante, muy grato de poder compartir. Y un estilo cosmopolita distinto al que conocía, que es cuando uno piensa en cosmopolita, se imagina una ciudad como Nueva York o como Londres, y sin embargo esto era más pequeño, más acogedor y más cordial. La gente no estaba a las corridas y había más buena onda. En Australia no pasó eso. Los aborígenes no ocupan un lugar de igualdad, sino que están relegados a la marginalidad y a la miseria. Y es muy triste de ver, porque es algo que se replica en todo el país. Después llega el verano y Copenhague se convierte en la mejor ciudad del mundo, porque la gente es bien intencionada, la ciudad tiene un sentido de solidaridad e internacionalista, todos hablan inglés, una ciudad muy linda, en distintas circunstancias en donde comprobaba de que en general se presume positivamente del otro ante cualquier circunstancia, un accidente automovilístico, por ejemplo, que presencié. Las personas no salen a enfrentarse con el otro y buscar culpables, sino con la idea de que busquen el beneficio para ambos y que si pasó algo van a buscar lo que sea más conveniente para ambos, en vez de buscar responsabilizar o culpabilizar al otro. Y eso me pareció algo muy lindo de los daneses y algo que me parece que se extiende a la cultura escandinava en general. Sobre si volvería a la Argentina permanentemente. No puedo decir que sí, porque el permanentemente me suena a jaula, a que no se puede salir, y a ningún lugar tampoco iría con un ánimo de estar ahí permanentemente. Pero sí puedo decir de que volvería, he vuelto, eventualmente me volveré a ir y eventualmente volveré a volver. Así que por lo pronto agradezco tener la oportunidad de haberme movido y seguir moviéndome. Y bueno, espero poder ir concretando etapas y como dije, siempre volver con frecuencia o en algún momento volver definitivamente allá. Porque para mí siempre Argentina va a ser lo más grande que hay en el mundo. I think in the end, even when you are going in and trying something new or a new city or a new country, I think it's still important to take a little bit of yourself with you, something of your past. But if you don't speak Italian, German, or Latin, why did you use it? Well, I already speak English, French, and Spanish. And you recorded this thing on a smartphone? Yes. And how did you edit? Well, with a conversion rate of $1 to 350 pesos. And how do you plan to leave?